presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves, 10 de septiembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marica García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Pero le pregunto, porque ustedes recientemente presentaron la encuesta de Conindustria para el segundo trimestre de este año. Ahí hablaban de una... Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Preocupa y se desbordó, provocó pánico entre los vecinos en el estado de Aragua. Ahora mismo comparto con ustedes la página de Infobae, recogiendo parte de la información que pudimos ver ayer en redes sociales con imágenes de los vecinos, tratando de sortear esta situación, esta tragedia. A esta tragedia natural, hay que sumar lo que está ocurriendo con el avance de la pandemia en nuestro país y lo que viene, según lo ha publicado la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El dato oficial nos ubica en más de 1.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es lo que publicaba Delcy Rodríguez, vocera de la administración de Nicolás Maduro con relación a estos temas, y en un nuevo informe publicado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, hablan de un escenario que preocupa y mucho, quizás el peor, de hasta 14.000 casos diarios para el mes de diciembre en Venezuela si no cambian las cosas. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestros invitados la mañana de hoy. Ya me dirá mi equipo. Inicialmente me habían comentado que teníamos al doctor José Félix Soleta, que sigue de cerca esta situación. Él fue ministro de Sanidad, de Asistencia Social y forma parte del equipo de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Está en línea telefónica, doctor José Félix Soleta. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Siempre a su orden. Un gusto conversar con usted, doctor, y tengo que empezar conversación a partir de este nuevo informe que ha publicado la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Nos ubica en un escenario de hasta 14.000 casos diarios en diciembre si no cambian las cosas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es un estudio muy bien elaborado, que da continuidad a la información sobre este tema que es trascendental para la sociedad. Hacemos énfasis en esto, en reconocimiento de la calidad profesional científica y por otro lado la responsabilidad como ciudadano que tiene la academia en orientar a la población y al propio gobierno para que se tomen las medidas apropiadas para el control de la enfermedad. Quiero señalarle que efectivamente son modelos matemáticos que se han ido elaborando con base a la información disponible y la primera observación es que los datos son insuficientes. Los datos que se están dando no responden a la realidad, a la magnitud del problema y en consecuencia no tenemos una buena vigilancia epidemiológica que nos permita seguirle el pulso adecuado a la enfermedad. Por lo tanto, todas las medidas que se toman son insuficientes. Si el número de casos que se reportan todos los días llegaron a un tope porque no hay capacidad diagnóstica, todos los casos restantes pasarán, entre comillas, desapercibidos, subestimados, y en consecuencia no se toman las medidas apropiadas para atender a la población que requiere servicio.
Esa sería la primera observación de este importante informe. Doctor, justamente ellos destacan en la academia que los casos que reporta diariamente el gobierno continúan sin reflejar el tamaño real de la epidemia en Venezuela. Ellos estiman, que hay evidentemente un subregistro que, entre otras cosas, tal como lo reflejaba el primer informe, lejos de haberse reducido, demuestra que lejos de haberse reducido, se ha incrementado debido a la propagación del virus más rápida que la tasa de aumento de capacidad diagnóstica. Yo le pediría un comentario porque venimos hablando de esto hace meses y da la impresión que el equipo, digamos que es responsable de esta situación, ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de puertas adentro, incluso de la propia OPS. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin duda alguna, si usted no usa las herramientas diagnósticas apropiadas, pues no puede hacer diagnóstico. Y eso es lo que está sucediendo acá. El gobierno se ha empeñado en realizar pruebas que son inapropiadas, que son las pruebas rápidas, no son pruebas diagnósticas, no están elaboradas ni certificadas para ese uso. Sin embargo, en vez de aumentar la capacidad para realizar las pruebas diagnósticas, las pruebas que se llaman de PCR, pues simplemente le ha dado larga a este asunto. En junio, ya el convenio que se había establecido con la Organización Panamericana de la Salud y los representantes de la Asamblea, señalaba que ese era uno de los puntos importantes. Y se han perdido más de 70 días y no hay un aumento significativo de la capacidad para hacer diagnóstico. Eso está limitado a unos 1.000 o 1.200 pruebas por día, y eso es una cantidad absolutamente insuficiente, cuando se necesitan entre 8.000 y 10.000 pruebas diarias. Así, simplemente estamos condenados a subestimar permanentemente la magnitud de la epidemia. Si no hacemos diagnóstico, no hacemos búsqueda activa de los casos, no podemos controlar los contagios. Y estamos destinados a tener esas cifras que proyecta el estudio. Por lo tanto, eso incide, genera un impacto muy importante sobre la población y sobrecarga los servicios de salud, muy especialmente aquellos servicios de emergencia, los servicios de cuidados intensivos y de aislamiento, que están limitados, como nosotros sabemos. No hay un número suficiente de camas disponibles para la atención de estos enfermos, y menos los equipos de cuidados intensivos, de ventiladores mecánicos, que de paso son muy costosos y difíciles de conseguir. Por lo tanto, no se están haciendo las previsiones adecuadas, y usted ve sorprendentemente cómo se excluyen a los profesionales venezolanos, a los investigadores, a los bioanalistas, a los científicos y al área de las universidades que ofrecen sus establecimientos para hacer las PCR, y sin embargo esto se le ofrece a la Misión Médica Cubana en un laboratorio que se está organizando en el estado Miranda. Eso nadie lo puede entender, que no se utilicen los recursos nacionales para resolver nosotros mismos los problemas que tenemos. Sobre este tema, la OMS, OPS no tiene nada que decir, doctor, y siempre se lo pregunto, pues nos llama poderosamente la atención, digamos, el silencio, más allá de algunas declaraciones de funcionarios de estas organizaciones en torno a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, uno entiende el lenguaje cuidadoso de la Organización Panamericana de la Salud, y trabaja estas cosas con mucho tacto, y obviamente que puertas adentro tiene que hacer los reclamos para que el gobierno cumpla la parte que le corresponde. No es posible, como le digo, cuando deberíamos tener 8 o 10 laboratorios muy bien distribuidos a nivel de todo el país, que solamente tengamos la capacidad de hacer las pruebas en un solo sitio. Entonces eso se concentra, hay un cuello de botella y no hay forma de darle respuesta. Fíjense ustedes,
tenemos un retraso en el caso del estado Zulia, más de 17 días para poder dar los resultados de una PCR. Y cuando ya usted da esos resultados en forma tan tardía, pues simplemente ya ha perdido la utilidad de la prueba. Y se han producido una serie de transmisiones de la enfermedad en numerosas otras personas porque no se sabe si la prueba es positiva o negativa. Y en consecuencia usted no puede hacer la investigación de tipo epidemiológico. Doctor, ayer viendo las imágenes de lo ocurrido en el río El Limón, pensábamos en la época de lluvias en nuestro país, el impacto que esto tiene en medio de una pandemia como esta. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, naturalmente aquí hay un tema de prevención, la prevención de riesgo. La población, una población que está asentada materialmente en el lecho de un río que viene de una zona montañosa en donde se han producido ya deslaves y situaciones masivas de tragedia como la de hace 33 años, que no se hayan tomado medidas de precaución para que esas viviendas sean trasladadas, eliminadas del lecho del río. Bueno, es una cosa que sorprende, ¿no? Son zonas que deberían ser absolutamente protegidas y evitarse que poblaciones enteras puedan estar ahí a una situación de riesgo, y en pocas horas o en minutos se puede producir una situación pues de emergencia extrema. Entiendo que no ha habido en este momento pues víctimas mortales, pero son poblaciones que están en riesgo, como ocurre en situaciones de inundaciones o de deslaves, y bueno, el gobierno regional tiene que tomar una serie de medidas preventivas para evitar infecciones, enfermedades secundarias por el problema del agua, contaminación del agua y consumo de agua que no esté en condiciones adecuadas. Y lo mismo la exposición de riesgo a lodos que se producen pues después de este tipo de fenómenos. Así que pues muy especialmente a los habitantes nuestra solidaridad, pero también tomar las medidas de precaución para el consumo de agua que sea segura y evitar pues enfermedades de tipo entérica que pueden estar presentes en estas próximas horas en la población afectada. Doctor, está abierta una discusión en nuestro país en torno al destino institucional que tiene que ver, está unido a lo que estamos hablando, el manejo de la pandemia, y en medio de esa discusión se ha hablado de programar algún tipo de manifestación, rechazo a lo que está ocurriendo, incluso la organización de este proceso que el chavismo ha convocado para el mes de diciembre. Yo le pediría un comentario sobre estos temas. Sí, mire, ahí en los próximos 3 meses van a ser muy críticos en relación con los riesgos de transmisión de la enfermedad, de la pandemia. No es prudente todo lo que son aglomeraciones, reuniones de más de 10 personas, y usted verá pues el impacto que esto tiene sobre la vida de la población, desde la educación, la posibilidad de reiniciar actividades presenciales donde usted tenga grupos humanos de más de 20 o 30 personas juntas, y esto significa un riesgo porque va a aumentar el contagio entre las personas. Y lo mismo, todos estos actos proselitistas, las acciones que se vayan a tomar para los preparativos de una eventual elección, todas estas cosas pues suponen riesgos para la población que no están controlados, y sería una imprudencia mayor propiciar este tipo de actos ante una situación de pandemia. Así que las medidas tienen que aplicarse, y muy especialmente pues en donde vayan a haber conglomerados humanos mayores de 10 o 20 personas. Doctor, sobre este tema, y lo hemos hablado con otros especialistas, se ha anunciado la compra de equipos para las elecciones, no para hacer frente a la pandemia que afecta a nuestro país. Yo le pediría también
un comentario al respecto. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, es un tema de asignación de recursos. Si el gobierno tuviera una claridad en relación a las necesidades de la población, sin subestimar la importancia de un acto electoral, primero tiene que estar la salud y la vida de las personas. Después todo lo demás. Así que uno tiene que jerarquizar los elementos de valor. Y no hay un elemento de valor más importante que la vida. Por lo tanto, tiene que haber una reflexión en la conciencia, en el sentido moral de las tomas de las decisiones políticas. Y cuando los políticos se apartan de esos mandatos, de esos principios fundamentales y de los valores humanos, bueno, las cosas se hacen de una manera inadecuada. No puede ser que las máquinas electrónicas de votación sean más importantes que los medicamentos esenciales para proteger a la población y para que la población recupere su salud. Así que este es un tema de reflexión y quedará en la conciencia de aquellas personas que toman las decisiones en este momento, qué fue lo que hicieron, y la gente, la población, los ciudadanos, tendremos la posibilidad de reclamarlo en su momento adecuado. Claro, doctor, porque en este momento, cuando nos toca hablar de más de 100 personas del sector salud que han perdido la vida en medio de la pandemia, probablemente por la ausencia de material de bioprotección, es difícil de explicar esto de la compra de equipos electorales en una situación como la que atraviesa nuestro país. Le pediría un comentario. Sí, eso no tiene justificación alguna. En cualquier situación extraordinaria, en donde hay particularmente riesgos de salud, la prioridad es proteger al personal de salud. Si usted provee salud, si usted es un instrumento de salud para la población, usted tiene que ser protegido en primer plano. El primer grupo de protección es precisamente quienes protegen a la población. Y las enfermeras, el personal sanitario en general, los médicos, bueno, tenemos que recibir, por ejemplo, las vacunas, somos el primer grupo que tiene que recibir vacunas, pero también el primer grupo que tiene que tener equipos de protección, porque estamos expuestos a riesgos profesionales. Y bueno, lo que estamos viendo es el reflejo de esa falta de equipo y en consecuencia un impacto muy grande sobre los profesionales de la salud. Y reponer ese personal es extremadamente difícil, porque son personas muy calificadas que, bueno, lamentablemente han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, en la protección de la población, cuando la población se da cuenta de que los médicos no han sido protegidos. Y esa responsabilidad es una responsabilidad directa del Estado. Doctor, en este estado de cosas, Nicolás Maduro sugirió que sus candidatos al proceso que están organizando para diciembre, bueno, sean los primeros en recibir o estén en el grupo que va a recibir la vacuna rusa. Yo le pediría un comentario, ya hablamos al respecto sobre este tema, las advertencias que han hecho las academias, sociedades científicas al respecto de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, aparte de ser una imprudencia, es una temeridad. Nadie puede exigirle a otra persona que se vacune con un producto vacunal. Debo decir que todavía ni siquiera es una vacuna, es un producto vacunal en ensayo que no está suficientemente probado y tienen que ser voluntarios. No pueden ser elegidos por el señor Maduro. Son personas voluntarias que decidirán si se exponen o no a conciencia al riesgo de un producto que no está suficientemente probado. Con eso, quizás soy muy parco con lo que digo, pero quiero decir que esa es una recomendación imprudente y temeraria. Finalmente, doctor, suspendieron temporalmente las pruebas de la vacuna del laboratorio AstraZeneca
que está elaborando conjuntamente con la Universidad de Oxford. Yo le pediría un comentario sobre este estudio y otros que están en marcha para dar con un fármaco, bueno, que pueda impedir la propagación del COVID-19 en el planeta. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, fíjense, lo importante para cualquier vacuna, para que se pueda distribuir de una forma masiva a la población, el primer punto es la seguridad. Si usted tiene un producto que genera muchas esperanzas, pero no es seguro, ese producto no se puede aplicar a la población, porque puede generar riesgos. Y entre esos riesgos están lo que se conoce como ESAVI, son fenómenos que pueden ser de mucha importancia, a veces sencillo, puede ser simplemente dolor en el sitio de aplicación de la vacuna o fiebre, un poco de malestar, dolor de cabeza unos días, pero esos son fenómenos transitorios. Pero cuando se presentan problemas de tipo mayor, y entre ellos puede haber fenómenos como Guillain-Barré, mielitis transversa, como en el caso que se ha reportado. Esos son trastornos mayores que obligan a un análisis muy cuidadoso del producto que se está ensayando. Y por lo tanto, son conductas que uno esperaría que se apliquen de una manera muy estricta para cualquier candidato de vacuna. Dentro de los 130 candidatos de vacuna que hay en este momento para el caso del coronavirus, bueno, le ocurre esto a la vacuna de Sanofi o mañana le ocurre a otra, pero eso es lo que hay que hacer. No hay otra conducta sino probar exhaustivamente con toda precisión que la vacuna tiene que ser confiable, absolutamente efectiva y segura para la población que lo va a recibir. Así que eso genera mucha confianza y refleja una altísima responsabilidad de aquellas instituciones que llevan a cabo ese tipo de vacunas. Por lo contrario, cuando se promocionan productos vacunales que no están suficientemente ensayados y se promueve la vacunación con ellos, es una conducta que no debe ser seguida. Es todo lo contrario. Entonces, exigir que las vacunas sean de altísima calidad y para eso, lo primero, tienen que ser seguras. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, el ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tiene que ver con el avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia en nuestro país y el tema de las pruebas PCR, las pruebas de diagnóstico en Venezuela, genera especial preocupación. Lo refleja el informe que acabamos de compartir de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Para hablar al respecto nos acompaña, me parece que ya la tenemos vía telefónica, Judith León. Ella es presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. A ver si tenemos suerte. Judith León, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
Muy bien, mucho interés de conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con las pruebas de diagnóstico en nuestro país. Tomo como punto de partida este último informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Ellos advierten acerca del subregistro que ahora mismo hay en Venezuela por las limitaciones en la aplicación de estas pruebas. La escuchamos, bienvenida. Bueno, como lo hemos manifestado desde hace varios meses, ¿no? Nuestro interés, y así lo ha establecido la academia en todos sus informes y valoraciones que se han hecho de cómo se ha evolucionado la epidemia, la parte que es de diagnóstico juega un papel importante dentro de esa evaluación. En la medida que nosotros tengamos mayor número de laboratorios o mayor número de pruebas diagnósticas, y esto estamos hablando de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción reversa, que es el PCR-RT, en la medida que tengamos eso, podemos nosotros, ¿verdad?, tener una imagen de cómo se comporta la epidemia en cuanto a las medidas que se deben tomar de rastreo y de vigilancia continua, y así valorar esa. Eso no ocurre desde que comenzó la pandemia. Hemos dicho que debemos de ir evaluando y preparándonos para ello. El Estado, por supuesto, a través del gobierno, lo que ha hecho es, en la medida que se ha ido colapsando aquel laboratorio, que solamente hay uno que está centralizado, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en su momento de comienzo de la epidemia cumplió su rol, pues, en el sentido del número de pruebas para el momento de que se estaba desarrollando la epidemia y que llegó a Venezuela. Allí el gobierno tenía que haber habilitando laboratorios dependiendo de cómo era la evolución. Eso no se ha cumplido y eso ha provocado una brecha grande en cuanto a la valoración y las medidas y los aspectos que debemos de realizar para nosotros tener una visión de esa epidemia y de paso cómo poder minimizar el contagio y así no provocar lo que estamos viendo, porque lo estamos viendo, de que el Sistema Público Nacional de Salud, que lo sabemos que tenemos muchas debilidades, esté colapsado, y bueno, y escuchamos algunas denuncias de que hasta ahora los pacientes de COVID se ruletean, ¿no? Porque no hay capacidades dentro de esos sistemas de salud para atender los pacientes, ¿no? Porque están saturados. Entonces, esa es la importancia, y ahora en la Academia de Física, Matemática y Ciencias Naturales ha manifestado otro segundo informe de que visibiliza que en la actualidad el número de casos confirmados que se presentan a diario no corresponde, porque hay un subregistro de la verdadera el verdadero monto, ¿no?, de contagios que se pueda tener en este momento, y está diciendo que llega más o menos a los 4.000 casos diarios que tenemos. Por eso la saturación también del Instituto Nacional de Higiene, la saturación de los diferentes laboratorios que han habilitado, que es el del IBIS, que tampoco tienen las capacidades, no son porque las personas que están allí o porque hay alguna falla dentro de ese proceso, no, sino que no tienen la capacidad en cuanto a volumen y personal para poder cubrir las demandas que en ese informe también dice que es de entre 8.000 y 10.000 pruebas, ¿verdad?, para rastreo de los casos que de acuerdo a la evolución de la epidemia dentro de los escenarios que ellos están planteando. Y nosotros solamente hacemos, ¿verdad?, de acuerdo a los laboratorios que tenemos planteados, no hacemos ni siquiera el 5% de ese monto en la cual se está proyectando que deberíamos de hacer diario. El doctor José Félix Coletas hace algunos minutos expresaba su asombro
ante la decisión de instalar un laboratorio conjuntamente con Cuba en el estado Miranda para realizar pruebas de COVID-19 en nuestro país, tomando en cuenta la capacidad instalada de laboratorios venezolanos que además se han ofrecido para hacer frente a esta pandemia. Yo le pediría un comentario. Bueno, igualmente la Federación de Colegios Bionalistas, a través de su Sociedad Venezolana de Bionalistas Especialistas, en las reuniones que se efectuaron aproximadamente entre mayo y junio, presentó unos proyectos de cuáles eran los insumos que necesitaba, por ejemplo, las 4 universidades que se ofrecieron, no es que se ofrecieron, para realizar 1000 pruebas diarias cada una de esas universidades. Estamos hablando de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes y la Universidad de Carabobo en su núcleo que queda en Amorita, en el estado Carabobo, en el estado Aragua, ese proyecto se presentaron y colocaron que pudiéramos haber habilitado esos 4 laboratorios y estuviéramos realizando para el momento que estamos hablando desde el mes de mayo 4.000 pruebas que pudiéramos en ese momento hasta visibilizar y hasta superar las estadísticas que pudiéramos abordar dentro de esa epidemia. Sin embargo, el gobierno no ha hecho ese abordaje. Es más, no ha invertido tampoco, no ha invertido mucho porque tiene los recursos humanos. Lo que necesitamos es los kits y todos los insumos que se deben de obtener, o sea, que se deben de ubicar dentro de ese proceso, ¿no?, de que es la prueba molecular, con alguna parte técnica que se debe de ajustar como todo proceso para montaje de una prueba que es un poquito compleja en el sentido de la que estamos utilizando, ¿no? Pero se puede hacer, ¿ok? Y se lo ofertamos, ¿no? Entonces ahora, como todo lo que hace el gobierno, habilita un laboratorio de biología molecular, a la cual también ellos aportaron ahí equipo y todo, que es la que queda en Guarena, que se llama el Centro Nacional de Genética José Gregorio Hernández, que inauguró Chávez en el año 2009 por allí, y lo habilita, que es de la misión cubana, para realizar pruebas, así como colocaron el Instituto de Investigación Científica, que tiene sus características específicas, pero bueno, vamos a creer de que eso fue por un elemento, no de las personas que están ahí, no estoy hablando de las capacidades de las personas ni nada por el estilo, sino cómo se utiliza la epidemia para otros fines, y eso es lo que estamos llamando la atención, y lo hemos dicho como gremio. Deben de sacar el tema de la salud de la diatriba política, porque si seguimos en este plan, no vamos a abordar la epidemia tampoco de la forma que lo debemos de abordar, porque se tiene que invertir para poder nosotros conocer qué es lo que está pasando en Venezuela, porque cada país tiene su característica en cuanto a la epidemia. Si nosotros queremos saber la realidad de lo que está pasando, debemos tener unas capacidades diagnósticas suficientes y continua y regular que nos permita a nosotros visibilizar y así tomar las medidas que debemos de tomar. No las medidas así como lo están haciendo de este tipo político, una flexibilización en este momento que estamos de una curva exponencial, ¿verdad?, que no conocemos hasta dónde podemos llegar cuando nuestras capacidades diagnósticas no son las adecuadas, tenemos una brecha inmensa para poder evaluar, para hacer ese rastreo que necesitamos, para conocer los casos y también conocer los contactos y así minimizar la transmisión y poder tener los servicios de salud en unas capacidades que podamos atender a esos casos que están llegando. Entonces, esas son las cosas que estamos llamando la atención. Ese es el único objetivo de dar información y no para provocar otras cosas que ellos piensan que uno provoca con esto, sino llamar la atención de algo que debiera de hacerse y no se hace. Entonces hay que llamar la atención de que se debe de hacer. Y esa es la motivación del informe de la academia, es el informe de la existencia de los gremios profesionales del sector salud, porque de verdad es que estamos colapsados, el personal está estresado, porque hay una presión inmensa
y bueno, y eso afecta también a los trabajadores que están en esos centros, que no tienen tampoco las condiciones adecuadas para también enfrentar la pandemia de acuerdo a toda una normativa que debe de haberse hecho a partir de febrero, cuando se presentó el plan estratégico de preparación y respuesta que la misma OMS entregó a todos los países para que hicieran todos los ajustes que pudieran hacer. Entonces, es lamentable que tenemos que nosotros en este momento decir tantas cosas en algo que no debería de estar ocurriendo. Bueno, y no lo dicen solo los profesionales venezolanos, lo dijo recientemente un funcionario de la OPS advirtiendo que Venezuela mantiene poca capacidad para realizar suficientes pruebas de COVID-19. Yo le pediría un comentario porque da la impresión que, bueno, la capacidad de acción de la OPS, la OMS en Venezuela es limitada porque, digamos, los responsables de momento han hecho oídos sordos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, pues, y eso que tenemos una comisión presidencial, tenemos una comisión que se instaló entre los dos aspectos políticos que hay aquí, se sentaron allí en esa como dice, acuerdo que hubo entre las partes para aportar y ayudar. Sin embargo, que estaba incluido la OPS dentro de eso, porque era como decía el mediador dentro de las dos partes, y todavía allí se recoge que deben de aumentarse el número de las capacidades de las pruebas de diagnóstico llamada RT-PCR para poder tener mejor rastreo y captar rápidamente esos casos y así evitar los contactos y tener una mejor vigilancia, ¿verdad? Y rastreo de la epidemia y poder tomar las medidas que de verdad meritamos y que esa tasa de transmisión no se aumente. Bueno, no se ha logrado, porque ahí estamos viendo el proceso de habilitación de los laboratorios no ha sido el adecuado. Además, la OPS acaba de decir que va a ayudar a Venezuela con 370 pruebas rápidas de antígenos, ¿ok? Algo que la misma OPS, a través de la OMS, por supuesto, que es la que regula, dice que las pruebas rápidas no son pruebas diagnósticas, aunque las de antígenos no son diagnósticas, pues tiene su característica, pues su debilidad dentro de ese proceso, y sin embargo, bueno, hasta la misma OPS está diciendo, bueno, yo lo colaboro con 370,000 pruebas de rápida antigénica que podamos obtener en el mercado, que tengan la mejor calidad para implementar, para que esa política y esa acción nos da a nosotros también respuesta de que hay un problema, que sabemos cuál es la debilidad, y bueno, vamos a aportar algo mientras tanto para resolver cómo vamos a habilitar y vamos a tener las condiciones y todo lo que son los kits y todos los insumos para poder ir abordando las habilitaciones de laboratorio, porque lo va a tener que hacer. O sea, es que eso no es una cosa que si queremos o no queremos, que lo va a tener que hacer, pues cómo vamos a visibilizar, porque si no, entonces estamos a la deriva, pues. Ahora, sobre lo ocurrido hace días con el Instituto Nacional de Higiene, yo le pediría un comentario a nuestra invitada. Sorprendió la página web de esta institución con una cifra de decesos producto de COVID-19 en Venezuela que doblaba la que se nos había dado horas antes. ¿Qué puede decirnos? Una cifra que luego modificaron sin dar mayores explicaciones, hablando de un supuesto saboteo de su página web. La escuchamos. Si nosotros estamos hablando, y la misma academia en ese informe de la academia, dice que hay unos subregistros sobre los fallecimientos que ocurre en Venezuela, tomando como base el comportamiento en otros países, ¿ok? De acuerdo a esos escenarios y elementos que se usan desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Que se proyecta cómo evoluciona la enfermedad. Es eso que informaron el Instituto de Higiene, que dice que fue un error, como dice así, un error técnico, ¿no? Pudiera ser la realidad según el informe de la misma academia. O sea que además que debe ser la realidad, debiera de ser un poco mayor de lo que se está establecido con todas las proyecciones que tenemos. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Es que no debe de haber opacidad en la información y en los datos
de un Estado. Porque en la medida de que sea que el ciudadano se sienta confiado de que su gobierno está haciendo todo lo que esté establecido para abordar una epidemia, eso transmite confianza, transmite a que todos los ciudadanos deben de tomar las medidas necesarias que están establecidas, que es el tapaboca, es lavarse las manos, el distanciamiento social, y no lo que está ocurriendo, porque hacen ver dentro de la información de que aquí no está pasando nada, que todo está controlado, que no se preocupen, y bueno, y el ciudadano se siente confiado, bueno, como no está pasando, esto es una mentira. Entonces, bueno, no vamos a tomar las medidas que debemos de hacer y ocurre todas estas cosas, estos focos que aparecen, que son bastante explosivos, ¿ok? Bueno, porque como no hay control, entonces las cosas se nos desbordan en tiempo real, como ocurrió en Puerto Cabello, que se nombra, se anuncia pues una flexibilización total, y entonces casi en fracciones de segundo el alcalde de Puerto Cabello está diciendo que en esa región no puede estar ese sector, no se puede hacer flexibilización, más bien es radical, porque tienen un foco desbordante en el estado de Aragua, ¿no? Entonces, lo que quiero, Carabobo, lo que queremos significar es que debemos de ser responsables, porque todos tenemos responsabilidad en la epidemia. Esto no es un problema del gobierno, no es un problema de la oposición, no es un problema de ciudadanía. Todos debemos de tomar las medidas y de paso hacer lo que tengamos que hacer para poder nosotros, que esta epidemia no nos afecte más de lo que estamos afectando, y que tengamos unos decesos en la menor cantidad de lo que está planteado, pero eso necesita un abordaje responsable de el Estado, que es el responsable de lo que es garantizar la salud como parte del derecho a la vida. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la respuesta necesaria de quien es responsable, no podemos ser responsables nosotros, sino más bien visibilizar de que debe de tomar las responsabilidades para que la población venezolana no se sienta tan abrumada como se siente en este momento, porque no tenemos ni la capacidad, ni tampoco los ciudadanos tienen las capacidades para tampoco estar pagando exámenes y pruebas, porque no solamente son las pruebas de conocimiento, o sea, de diagnóstico de la COVID-19, de la enfermedad, que es el virus, SARS-2, sino también es todas las pruebas que debe de hacerse a esos pacientes dentro de la evolución de su misma enfermedad, porque existe un riesgo y hay unas pruebas que se deben de hacer para el monitoreo, para que el médico pueda en tiempo real dar un diagnóstico y hacer un seguimiento adecuado, y podamos también limitar aquellos casos que puedan pasar de moderados a severos. Pero eso también que tener los medicamentos y las terapias que se deben de estar aplicando, y también las capacidades diagnósticas de su laboratorio, para que pueda el médico tratante tener una orientación de la evolución de esa enfermedad en sus tiempos que debe tener, en lo que ingresa a esos centros asistenciales, que tampoco están dadas, porque ya lo sabemos, tenemos casi 46, ya subimos la cantidad de hospitales Centinela, y esos hospitales, sus laboratorios, de esos laboratorios, puedo decirlo con propiedad, nada más el 16% pudiera ser una hematología, porque no hemos ni siquiera dotado los laboratorios para enfrentar esa enfermedad en su evolución, no solamente del diagnóstico del COVID, sino en su evolución. Judy León, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta del Colegio de Analistas de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con esta epidemia de COVID-19 en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Mauro Zambrano, buenos días. ¿Aló? Buenos días, Mauro Zambrano, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por la oportunidad, María Alejandra. Gracias por atendernos. Iniciaría conversación a partir de lo que está ocurriendo con el personal salud en medio de la pandemia. Lejos de proteger a los médicos, enfermeras, a los trabajadores del sector sanitario que continúan en nuestro país, da la impresión que se les persigue, se les agrede, se les detiene. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Sí, muy grave la situación. No ha cambiado nada desde el comienzo de la pandemia. Hemos tenido hospitales con déficit de guantes. Ejemplo, de 10 hospitales, 4 en este momento no cuentan con tapabocas, 4 no cuentan con guantes. Y se reutiliza el tapabocas en más de un 80%. Todo eso lo documentamos día a día a través del monitor salud para llamar la atención pues de las autoridades, pero hasta el momento no hay respuesta. ¿Qué ha ocasionado esto? Más de 143 trabajadores fallecidos por COVID-19, por no tener ni la asepsia correspondiente en nuestros centros de salud, pero tampoco el material de bioseguridad. El tema de la asepsia también es grave. Hay hospitales que no tienen agua, o sea, no tienen nada de agua. Y esto no se le busca solución. Hospitales sin cloro, sin desinfectante, sin jabón. Y bueno, no hablemos de gel o todo lo que tiene que ver con la desinfección, porque no se hace la desinfección adecuada por no tener los materiales para realizarla. Entonces, todo esto se ha alertado, lo hacemos público diariamente. Sin embargo, no hay respuesta, no hay soluciones. Ante esto, los trabajadores, empresarios, ONG, y la iglesia, en el caso de la Conferencia Episcopal, y estamos conformando una gran plataforma, una red de apoyo a los trabajadores de la salud para también buscar cómo solucionar los problemas, porque también el 70% de los trabajadores en la última encuesta que hicimos está yendo a trabajar sin un plato de comida en su estómago. Entonces, ante eso comenzamos a entregar 700 almuerzos diarios gracias a este apoyo de la gran plataforma de lunes a viernes para los trabajadores de la salud, y también pues buscar el apoyo del ciudadano en ese sentido con campañas que vamos a estar realizando
porque ya de verdad el Estado no responde a las necesidades de la salud. El abandono es total, y cuando el abandono es total, no nos queda sino a los trabajadores, a las comunidades, pues agarrar y nosotros buscar soluciones, aunque sea lo que podamos, pero buscar soluciones para que los trabajadores y la gente pueda asistir a un centro de salud y por lo menos darle la atención. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de lo ocurrido con este médico en Puerto Ordaz, un profesional de la salud que por reclamar en una cola para surtir de gasolina su vehículo, seguramente para trabajar y seguir haciendo frente a esta crisis, lo agreden, lo golpean brutalmente y lo detienen. ¿Qué información maneja usted sobre este caso en particular? Lo escuchamos. Es triste, de verdad que esta situación que venimos viviendo con los trabajadores de la salud, la falta de apoyo de las autoridades en ese sentido es muy grande. Mira, en este momento retrocedimos. ¿Y por qué digo que retrocedimos? Al comenzar la pandemia no había gasolina. Se acabó la gasolina y bueno, pasaba lo mismo, no había apoyo para que el personal sanitario no pudiera llenar de gasolina su tanque. Ahorita ocurre lo mismo. No hay gasolina y bueno, médicos, enfermeras, los que tienen carro, porque no son todos, pero hay algo más allá, que el 30% ahorita en este momento de los trabajadores está llegando a pie a su centro de salud, solo para atender a los pacientes. Entonces, esa situación la hemos venido visualizando, sin embargo, bueno, como te dije anteriormente, un abandono total. O sea, es total, no es que puede haber algo o alguna solución. Es un abandono total al sistema de salud público en Venezuela de parte de Nicolás Maduro. Mauro Zambrano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él forma parte del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre, simplemente de información de interés. Rocío San Miguel informó hace algunas horas la muerte de su padre producto del COVID-19. Médico, ejerció su profesión hasta los 82 años. Nuestras condolencias a ella, a sus familiares y amigos, en el marco de lo que hemos venido discutiendo, el impacto que ha tenido esta epidemia de coronavirus en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos.